El comienzo era una historia tan común como en cualquier novela, y ella era una lectora promedio que disfrutaba de novelas románticas de fantasía, pero un día, de repente, tuvo un accidente y murió. Y así comenzó la historia de su reencarnación como un personaje de una novela que estaba leyendo. Y, de repente, porque se convirtió en un personaje secundario, con un adorable cabello rosado, una belleza destacable y una fortuna inmensa heredada de su familia, se convirtió en Cherry Sinclair. Y esta menciona que todo iba bien, mientras no sabía nada, y solo gastaba dinero sin preocupaciones. Pero, recordando ella aquel instante, porque por una coincidencia inesperada, siendo el momento en donde ella caía y preguntaba que qué sucede, porque recuperó todos sus recuerdos, ésta suspiraba y decía, qué maldición, ya que, en la novela en la que se reencarnó, era el momento en donde una bestia se comía a cierta persona, y la protagonista estaba lanzada en el suelo, mientras alguien gritaba que era un monstruo, porque era un romance apocalíptico de supervivencia, y entonces, tomó una decisión, porque muchas personas serían mordidas por monstruos y morirían. Viéndose ella determinada, esto mientras veía un hacha, porque sabía que, tarde o temprano, se convertiría en uno de esos monstruos. Lanzó un ataque con esta hacha, porque decidió que sobreviviría hasta el final. Así que, construyó un refugio para prepararse para la destrucción, y, aunque no pudiera salvar a todos, al menos cuidaría de su familia y de las personas que le importaban, y todo parecía ir según lo planeado. Pero entonces, porque el hermano de la protagonista original fue a buscarla un día, e incluso hasta el segundo protagonista masculino apareció, y, a pesar de sus intenciones de mantenerse segura, se vio cada vez más relacionada con los personajes principales de la novela, siendo el momento en donde se encontraban dos protagonistas, y Cherry mencionaba que eso, se preguntaba si realmente estará bien, preguntaba si, de verdad, está bien, ¿no? Pero bueno, mencionan que el mundo ha llegado a su fin, esto mientras vemos a una persona correr en un charco de sangre, y vemos a más personas corriendo, mientras que otras gritan por ayuda, porque los gritos terribles de las personas, mezclados con un rugido, estando uno lanzado casi muerto, porque era normalmente una ciudad normal, con un mercado abierto hasta el día anterior, viendo nosotros a más personas que corren muy asustadas, estando quien debería ser Cherry parada frente a ellos. Todos pasan por su lado, y la protagonista piensa que eso es lo que pasó, siendo el instante en donde este monstruo consumía a una persona, y Cherry tenía que ver toda la escena frente a frente, mencionando que sí, y no tiene sentido, pero esa cosa es un monstruo, y desde ahora, porque mucha gente morirá al ser mordida por él, Cherry se veía determinada, siendo el instante en donde tomaba el hacha. Sí, porque lo anterior fue una introducción a la historia, y ella daba un paso, con la determinación de que, si se convierte en un monstruo, de todas formas, viendo nosotros este animal lanzarse a la protagonista, diciendo ella que mierda, mientras da un hachazo, preguntándose si creen que aceptará eso, ésta se ve un poco sofocada, y sostiene el hacha, mientras una sangre verde está en su mano y todo su cuerpo, diciendo la protagonista, mientras limpia su cara, que no puede morir así, nunca lo permitirá, haciéndonos saber que la historia se remonta a 3 semanas atrás, donde vemos a una persona con un periódico. Este exclama adiós, y pide que miren eso. Lo que se observa en el periódico es un artículo sobre un análisis sorpresa de los patrones de consumo de Cherry, exclamando el artículo que hasta dónde puede llegar el lujo de una heredera inmadura. Y esta niña que lee el periódico dice que la señorita Sinclair también aparece en la portada de la revista semanal de ese día. La otra dice que, pues, porque no hay nadie que sea tan popular como ella. Esta pregunta si no, y mencionan a la señorita Sinclair, porque es una heredera de hermosa apariencia y una enorme riqueza, y aunque no es noble, es admirada por los nobles, mencionando la protagonista que esa es ella, siendo el instante en donde ésta lanza un saludo a las chicas que leían su artículo, y por otro lado, vemos a esta otra chica que le pide a la señorita que espere un momento, porque tiene que cargar su equipaje. La protagonista se queda observando, y ésta, mientras se ve feliz, piensa que bueno, y allí no hay lugar. Esto mientras quien debería ser su ayudante sigue cargando todas las compras, pensando la protagonista que parece difícil, y se asegurará de que nadie esté mirando. Este extiende su mano y toma todos los bolsos,
diciendo que ella lo lleva, y esto mientras se ve feliz. La chica que antes cargaba todo dice que la señorita es realmente fuerte, y es tan linda, pero también es tan fuerte, pero la señorita Cherry dice que bueno, y pregunta si la gente de clase alta no pensaría mal de las mujeres fuertes, pensando que es por eso que lo esconde, pero su ayudante dice que, aún así, y tiene mucha envidia. Cherry dice que tampoco nació con eso, mencionando que cuando era joven era naturalmente débil, y sus padres sintieron pena por ella, y le llevaron una medicina, y años después de tomarla se volvió muy fuerte, pero nos hace saber que es una historia sobre cómo volverse un poco más fuerte que los demás, diciendo Cherry que ya subieron todo, así que ahora se irán. Pero esta siente un fuerte impacto y suspira. La niña que ayuda a la protagonista, de la cual aún no sabemos el nombre, pregunta que qué le pasa a la señorita. La protagonista dice que no, y solo esta dice que no es gran cosa, y supone que fue solo un mareo o algo así, y esta pide que se vayan, pero cuando pone el pie para subir al carruaje, aquí la vemos caer, muy sorprendida, mencionando ella que fue entonces cuando todo cambió, porque perdió el equilibrio debido a un mareo repentino, y en el momento en que se golpeó la cabeza contra el suelo, con un dolor insoportable, esto mientras vemos todos estos recuerdos como si fueran páginas flotando entre un rayo violeta, porque los recuerdos le inundaron la cabeza como una avalancha, viéndose ella súper sorprendida, pasando nosotros a la noche, y a otro lado, donde la protagonista se encuentra acostada, y esta, al parecer, está un poco mal. Ella se levanta, hasta el punto de sentarse en su cama. Aquí llega su ayudante. Esta le pregunta a la señorita si se ha despertado, y hace saber que el médico dijo que parecía una conmoción cerebral leve, y le pregunta si está bien. Cherry suspira, y esta dice que está bien, con una sonrisa que no parece nada feliz. Aquí la chica que le ayuda pregunta si es en serio, o si llama al médico, y mientras la protagonista toma el paño que ella le pasaba, dice que no está bien, y en lugar de eso, pregunta si podría llevarle todos los periódicos hasta ahora. La ayudante dice que sí, muy motivada, quedándose la protagonista sola, mientras suspira, en su mente, pensando que se acordó de todo, mientras se ve sumamente mal, se acordó quién era ella, y a dónde está ese mundo, porque ese lugar, mencionando que es de una novela que estaba leyendo, Amor en un mundo en ruinas, AMR, porque es una novela ambientada en un mundo de ruinas, donde la protagonista femenina, Aurora, reúne a los protagonistas masculinos para formar un equipo de supervivencia para encontrar una cura. Y es una novela romántica, de supervivencia apocalíptica, grado B, y en la novela hay un campo de supervivencia, creado por varios supervivientes, y el tamaño del campo significa poder, y Aurora gana poderes, conquistando los campos, uno por uno, y ella, porque su rol como Cherry, es un papel secundario molesto, que pone en peligro la vida del segundo protagonista masculino, y muere después de ser mordida por un monstruo viral, pensando Cherry que no tiene sentido, y en la vida real fue atropellada por un coche, y murió en vano, y se pregunta si ese mundo acabará siendo destruido, o se pregunta que qué debe hacer ahora, y esta piensa que no sabe nada más, pero no puede evitar que el mundo sea destruido, y no importa a dónde corra, pero pide esperar, y se pregunta que cómo que huir, pensando que sí, porque si algo va a pasar de todos modos, solo tiene que estar preparada, llegando la ayudante, quien le dice a la señorita que volvió, mientras la protagonista se pone en pie. Pero esta misma piensa que, además, y también tiene sus recuerdos de su vida pasada. La niña que ayuda a la protagonista llama a la señorita, y le dice que necesita acostarse, mientras la protagonista menciona que, de los monstruos que aparecerán después de que el mundo sea destruido, serán un montón, y un búnker donde esconderse y defenderse será necesario, llamando la protagonista a Susana, pidiendo que se lo dé, y esto mientras piensa que construirá su propio refugio. Pero, de inmediato, la protagonista está leyendo los periódicos, y piensa que un artículo sobre los infectados ya ha sido escrito, y eso significa que queda menos de un mes hasta la destrucción. Cherry se pone en pie, y se ve algo preocupada, porque con tan poco tiempo, ni siquiera empacar lo esencial será suficiente, y piensa que lo primero es la comida y suministros, y tiene algo en mente para eso, y luego están los fondos de preparación. Ella se pone algo pensativa,
pensando que no hay problema con el dinero, y, por último, porque necesita armas para defenderse, diciendo Cherry que lo mejor sería pedirle eso a esa persona. Ella pregunta si no es verdad, y esto mientras se nota algo preocupada, pero pasamos a un próximo día, donde, mientras vemos esta tetera, alguien le pregunta a su lady que qué quiere decir con eso, siendo este el abogado exclusivo de Sinclair, Harrison, quien pregunta que para qué quiere que le consiga un arma, o que por qué, de repente, necesita un arma, mencionando Cherry que ese hombre es Harrison Howard. Esto mientras ella se queda algo pensativa, pero pone un ejemplo de la situación, porque quiere decir que, de repente, le dio ganas de protegerse, quedándose Harrison en silencio, mientras la protagonista menciona que él es el abogado de la familia Sinclair, y desde que sus padres fallecieron, él ha manejado todos los asuntos de la familia, y para ella, que ha estado sola desde la niñez, pero Larson empieza a sonreír porque quiere entender exactamente lo que quiere decir con eso, o le pregunta que qué planea hacer con el arma, mientras la protagonista menciona que él es como un hermano mayor para ella, este se ve muy feliz, y asimismo pregunta que qué tipo de problemas ella planea causar ahora, pensando Cherry maldita sea, y parece que no le dejará ir tan fácilmente, pero menciona esperar que eso sea algo que pueda manejar por su cuenta, porque si Cherry Sinclair compra una gran cantidad de armas a su nombre, sin duda atraerá la atención, y si es el competente Harrison, conseguirá las armas de forma limpia y sin problemas. Así que tiene que convencerlo de alguna manera, y esta piensa que la mejor excusa ahí es diciendo que hay alguien que quiere matar a tiros, pensando la protagonista que eso es, pero Larson acomoda sus lentes, mientras Cherry se ve feliz, pensando que es cierto que quiere disparar y matar a un monstruo, y se pregunta si eso no debería ser una razón suficiente. Pero, para la sorpresa de la protagonista, Harrison dice ese maldito, y mientras se ve muy enojado, él pregunta que quién es, la protagonista. De manera más extraña que antes, nos hace saber que tiene que elegir sus palabras con cuidado ahí, pensando que Harrison es sobreprotector, así que, definitivamente, investigará, y en momentos como ese, en lugar de inventar algo, empieza esta a actuar. Al mismo modo que nos hacen saber que ella posee el aura de una mujer con un pasado trágico, diciendo Cherry que eso, y no quiere hablar de ello, viéndose esta misma muy emocionada, pero en su mente pensando que wow, y es una lección brillante de palabras, y con eso no podrá preguntar más, y sí, se crea un silencio en el lugar, diciendo Harrison que entendido, pero por ahora, y se ocuparán de ese maldito más tarde. Y este le pregunta que qué tipo de armas necesita, Cherry dice que necesita espadas, ballestas, hachas, todo tipo, Harrison dice que en ese caso, y también encontrará a un instructor para enseñarle a usarlas, poniendo Cherry un pero, porque no necesita un instructor. Pero Harrison vuelve a acomodar sus lentes, y llama a su lady, y le dice que eso no es negociable, sellándose automáticamente la protagonista su boca, pensando que no queda mucho tiempo hasta el fin, así que, probablemente, ni siquiera los conocerá, y ésta suspira, y vuelve a llamar a Harrison, porque ya que está en eso, quiere hacerlo bien, y también está planeando construir un arsenal, le pregunta si quiere saber, Harrison dice que sí, adelante, y este le pregunta que dónde construirá el arsenal, diciendo Cherry que lo construirá en una aldea llamada Brunel. Harrison pregunta que cómo que Brunel, mientras que Cherry se sorprende, y dice que tal vez Harrison no sepa sobre ella, y dice que no está lejos de la capital. Y mientras Harrison saca un mapa, le pregunta a su lady que por qué esa aldea, viéndose la protagonista muy feliz, preguntándole que por qué pregunta, mencionando esta que Vanilla sobrevivió sola durante medio año, en una mansión aislada en la aldea Brunel, y eso estaba escrito en la novela, y lo más necesario en el apocalipsis es la comida, y la protagonista no podía quedarse mucho tiempo en un solo lugar, debido a la escasez de alimentos, pero bueno, uno de los personajes masculinos secundarios resolvía ese problema, pero eso no tiene nada que ver con ella, porque durante medio año, hasta que Aurora y su grupo llegaron, la mansión Vanilla, en la colina, era como una fortaleza, y cultivó un huerto en el gran patio, y la montaña, detrás, era conveniente para reunir recursos. Y la autosuficiencia es el primer lugar para sobrevivir, pensando Cherry que, en ese sentido, Brunel es perfecto para sobrevivir, y,
ya que sus padres en la vida pasada eran agricultores. Tiene conocimientos para adquirir al observarlo, mencionando que 2 años, hasta que conozca al protagonista masculino que desarrollará la cura, solo necesita sobrevivir durante 2 años, pero, porque Harrison podría morir si las cosas siguen así, pero nunca dejará que eso suceda, porque él es como la única familia que le queda, y la protagonista le pide a Harrison que oiga, pensando esta misma que es una apuesta, pero diciéndole la protagonista que verá, ella se ve algo preocupada, pero le hace saber que el mundo se va a acabar pronto. Harrison se sorprende un poco, no mucho, mientras que Cherry dice que va a haber una epidemia que convierte a la gente en monstruos, y va a Brunel para prepararse para el apocalipsis, pensando esta que lo va a soltar todo de una vez. Harrison se queda en silencio, pero llama a su lady, y pregunta si podría ser, le pregunta si puede ser que necesite más medicina, porque si no le gusta el hospital al que iba antes, puede ayudarle a encontrar otro. O podría tomarse unos días libres y quedarse en el hospital. Cherry mueve su cabeza desesperadamente, y dice que no, y esta grita que solo era una broma, y tuvo un sueño tan vívido, viéndose Harrison bastante tenebroso, y la protagonista, por otro lado, se ve muy mal, preguntándose si piensa que está hablando tonterías, por la depresión que tuvo después de la muerte de sus padres, mencionando que está bien ahora, porque tomó la medicina, y sabe que se preocupa, pero no puede quedarse encerrada en un hospital y esperar el fin del mundo, diciendo Cherry que solo era sobre un sueño, así que no debe preocuparse, y lo más importante, esta le pregunta a Harrison si irá con ella a la aldea de Brunel, porque no sabe mucho sobre armas, y no tiene ojos para esas cosas, diciendo Harrison que si está bien para ella, entonces está bien, y dejará que alguien más profesional que él maneje el arsenal, pero Cherry dice que no, y quiere ir con él, con Harrison, porque si no es él, no habrá nadie que solucione los problemas que causa, y Cherry dice que entendido, y por ahora, quiere que piensen en ello como una pequeña salida, diciendo Harrison que suena bien, entonces, pero, mientras vemos a Cherry estirarse, esta dice que una cosa está resuelta, pensando que el arma y Harrison ya están listos, y lo siguiente es esto, mientras está muy motivada, pasando nosotros a otro lugar, donde alguien pregunta que cómo que un préstamo de 100 millones de oro, o pregunta si es realmente correcto a Lady Sinclair, diciendo esta misma que sí, ha escuchado bien, porque, si no es ahora, se pregunta que cuando tendría la oportunidad de conseguir tanto dinero. Y bueno, este hombre, algo preocupado, pregunta si de verdad es un préstamo por 100 millones de oro. Cherry dice que claro que sí, aunque no está segura de si podrá usarlo todo. El hombre ahí presente pone unos documentos sobre la mesa, también pide sus disculpas, y dice que le sorprendió que, aun siendo la heredera de la familia Sinclair, ella haya solicitado una cantidad tan grande, y dice que esa es solo una pregunta, pero le pregunta que cuál es el propósito del préstamo. La protagonista se queda viendo, algo pensativa, y dice, muy feliz, que es para prepararse para el apocalipsis. El Señor le pide perdón, y se pone una expresión de absoluta incredulidad, y le pregunta si ella necesita ayuda, porque puede contactar discretamente a Harrison si le están amenazando. La protagonista dice que no es eso, y siente como si ya lo hubiera vivido, pero el señor suspira, y pregunta si entonces es por el club de apuestas, porque escuchó que esa vez están en juego varias minas de diamantes. Cherry dice que no es eso, y llama al señor Morton, porque es que necesita el dinero para un proyecto en el extranjero, y como sabe, la familia Sinclair tiene muchos negocios, pero la protagonista también nos hace saber del club de apuestas, porque era un club que ella dirigía, una heredera irresponsable, y parecía un simple parque de diversiones para herederos ricos, pero los ingresos y la información que generaba eran enormes, y había mucha gente que quería unirse, y parece que Morton piensa que amplió tanto el club, que terminó necesitando efectivo, pero Cherry, algo enojada, dice que hace mucho que no asiste a ese club, y pronto planea ceder los derechos de administración. Y pregunta que por qué hace tantas preguntas, porque se siente como si le estuvieran interrogando, o le pregunta si acaso está menospreciando a la familia Sinclair. Morton se sobresalta muy fuerte, y muy preocupado, se sorprende y hace saber que no, y procederá a preparar el préstamo de inmediato, viendo nosotros que llegan unas personas con una caja,
y la protagonista, mientras tiene un signo de dinero en sus ojos, pide que viva el efectivo, y que viva ser rica, pensando que, aún así, se siente un poco como si estuviera engañándolo, porque los países colapsarán, y el dinero se convertirá en papel sin valor cuando el virus se propague, y debe gastar ese dinero rápidamente y prepararse para el fin, y hay que conseguir tantos suministros como sea posible, y mientras ella sostiene un periódico, piensa que eso es, se pregunta si es un artículo relacionado con el que leyó antes, y Morton se queda observando a la protagonista, y le pregunta si le interesa el artículo, porque se lo regala. La protagonista dice que sí, y da las gracias, y mientras ya se marcha en su carruaje, va leyendo dicho artículo, mencionando que esa misma noche, en la que se publicó el artículo, apareció el primer monstruo en la vida real, y fue un evento donde la protagonista, Aurora, tuvo su primer encuentro con un monstruo, mencionando esta que Aurora fue adoptada por el duque Lancaster, y recibió una carta anónima que decía te revelaré el secreto de su origen, y así llegó a la calle 61 de Nottingham, donde encontró un infectado que llevaba días sin comer, y así va la historia. Pero Cherry se sorprende mucho, y esta piensa que ahí es donde aparece eso, la hierba el pinus, porque si come esa hierba y es mordida, podrá evitar la infección, incluso si un monstruo le muerde una vez. Y Cherry se pregunta que por qué esa hierba tiene esa propiedad, y que por qué estaba en la mansión de la calle 61 de Nottingham, porque nadie lo sabe, porque la novela quedó inconclusa, maldita sea, pensando Cherry que debería llevársela cuando se marche al pueblo Brunel, porque Aurora dejó la hierba porque no sabía cómo usarla, y al descubrir sus propiedades, se arrepintió de no haberla tomado, mencionando a la protagonista que no es necesario que siga el mismo destino, y esa noche irá a la calle Nottingham para conseguirla. Y bueno, aquí pasamos con nuestra querida Cherry, en la noche, quien va vestida como una espía. Y esta piensa que la hierba el pinus es indispensable, pero, porque pensar en enfrentarse a un monstruo le pone nerviosa, mencionando que solo recuerda la novela en palabras, y nunca vio un monstruo en persona, y no se siente real, y de cualquier forma, ya está ahí, y solo. Debe tener cuidado, porque si un monstruo viral le muerde, se infecta, y se convierte en un monstruo igual, y los humanos convertidos en monstruos desarrollan características según su físico previo, ya sea fuerza descomunal o una velocidad increíble, pero tienen debilidades, porque tenían mala vista, pero un oído extremadamente sensible, y eran vulnerables al fuego, y por si acaso, ha llevado un hacha de mano y molotovs, aunque su espalda está sufriendo mucho por cargar todo eso, pero, si aparece un monstruo, lanzará un molotov para distraerlo, y luego lo golpeará en la cabeza con el hacha, siendo el instante en donde alguien lanza un grito. Cherry se pregunta que qué fue eso, o que si ya salió un monstruo, y esta piensa que eso no es como en la novela, y se sorprende, pero aquí vemos a esta chica, quien se ha enredado con su cabello, y hace saber que pisó su capa y casi se cae, mencionando Cherry un cabello plateado y rizado hasta la cintura, y ojos violetas brillando como amatistas, parada frente a la mansión de la calle 61 de Nottingham, y esa carta, pensando Cherry que es ella, la protagonista de esa novela, Aurora Lancaster, y esta nos hace saber que Aurora fue adoptada, a los 15 años, por el duque Lancaster, tras perder la memoria, y aunque el duque y su hermano mayor la rodearon de amor, el misterio de su origen siempre fue un misterio, y no es un tema recurrente en los dramas por nada, porque ella también habría asumido el riesgo para buscar respuesta, si fuera Aurora, pero, y esta se pregunta que qué está haciendo fuera de la puerta, mientras que Aurora se mueve de lado a lado, como una loquita, preguntándose Cherry si será que está cerrada, y no puede entrar, pensando que parece ser algo despistada, y le parece adorable, mencionando que lo ideal sería que Aurora encuentre al monstruo, y ella aproveche para buscar en la casa, pero no sabe cuánto tiempo tardará, y no tiene sentido esperar más, y esta piensa que será mejor que tome la hierba y se vaya antes de que pase algo malo, empezando esta a correr, llegando a un sitio, o mejor dicho, pasando por allí, y una vez dentro, ella se queda observando algo, esta tiene una luz encendida, y piensa que todo está demasiado tranquilo, pero sabe que no es así, porque un infectado ha estado residiendo en esa mansión durante días, y debe estar alerta, siendo este el instante en donde se mueve algo, mirando Cherry, muy asustada,
preguntándose qué fue ese sonido detrás suyo. Y bueno, esto es un previo inicio para esta historia. Espero que te haya gustado y que te suscribas de ser así, ya que planeo seguir actualizando esta, junto a otras más que hay por ahí. Gracias, y hasta un próximo video.